A ver, en los temas de la gestión, también la 144 da bastantes detalles interesantes. Por ejemplo, las obligaciones de la gestión. Sensibilizar y comprometer al personal de los establecimientos de salud, servicio médico, apoyo y centro de investigación. Conformar el comité de gestión integral y manejo de residuos sólidos. Elaborar diagnóstico basal o inicial de la gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud, servicio médico, apoyo y centro de investigación. Y este diagnóstico tiene la parte de caracterización de residuos sólidos y también la información de los aspectos administrativos y operativos del manejo de los residuos sólidos en el establecimiento de salud. También la sistematización y análisis de la información después de realizada la caracterización de los residuos generados en las áreas, unidades y demás. Otra obligación es el registro de información en sistemas de información para la gestión de residuos sólidos. ¿En cuál? En el nacional, el famoso SIGERSOL. Documentos técnicos y administrativos que debe elaborar todo establecimiento de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación para tener una buena gestión. El diagnóstico basal o inicial. El plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales o plan de manejo de residuos sólidos. El programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, etc. Entonces, su programa de minimización y manejo, su plan de minimización y manejo, que ya lo había dicho, la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos. Recuerden ustedes que al final de cada año todo el mundo tiene que entregar su declaración anual de qué hizo en ese año. También debe tener su manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos, o bueno, el archivo de manifiestos. El diagnóstico basal o inicial es el documento, lo tengo por aquí, a ver, déjenme ver. No, ya. Entonces, para la gestión, el diagnóstico basal es el documento que contiene el informe de estudio acerca de la cantidad, características, composición, clase, volumen, peso y de las condiciones técnico-operativas del manejo de los residuos sólidos en los establecimientos de salud, servicio médico, apoyo y centros de investigación. El plan de minimización y manejo es el documento de planificación en donde los generadores de residuos describen las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que deberán seguir. Para el caso de los establecimientos de salud, servicio médico de apoyo y centros de investigación que cuenten con un IGA aprobado, pues dentro de ese IGA debería estar ya el plan de minimización y manejo. Si es que no está porque es un documento muy antiguo, hay que actualizar el IGA incorporando el plan de minimización y manejo. Además de eso, este plan de minimización y manejo se actualiza cada 5 años. Pero es mucho mejor que enviarlo todos los años y fabricar uno todos los años. El programa de minimización y manejo es un documento de planificación que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos. Este programa lo elaboran los que no cuenten con un IGA aprobado. Los que ya cuentan con un IGA aprobado saben que dentro de ese IGA aprobado ya está el plan de minimización y manejo. Bueno, algunas instituciones presentan el mismo plan cada año. Lo vuelven a imprimir y lo vuelven a presentar.
Sin embargo, cada 5 años la autoridad te pide que lo actualices. Este plan se presenta antes del día 15, mejor fraseo diferente, se presenta los primeros 15 días hábiles del mes de enero del año en curso. Es decir, iniciando el año, tienes que presentar tu programa de minimización. Como les comentaba, la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos es un documento técnico con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador, mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos que están bajo su responsabilidad. Este documento declara pues las actividades de minimización, el sistema de manejo y demás. Además de eso, el generador debe reportar a través del SIGERSOL la declaración anual y además incluirá los manifiestos de manejo de residuos peligrosos. El manifiesto de residuos sólidos peligrosos es el documento que facilita el seguimiento de todo el manejo de los residuos peligrosos, transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. Se reporta a través del SIGERSOL durante los 15 primeros días hábiles de cada trimestre, es decir, 4 veces al año. El generador conserva durante 5 años los manifiestos para cualquier tipo de acción de supervisión o fiscalización. En el tema del manejo, ya conocen ustedes las etapas del manejo. Para la 144, el manejo o las etapas comienzan con el acondicionamiento, que consiste en preparar los servicios o áreas de establecimiento de salud, servicio médico, apoyo, centro de investigación, con materiales, recipientes, contenedores, tachos e insumos. Y tenemos características de los recipientes. Los recipientes utilizados para residuos de establecimiento de salud y demás deben tener diferentes características. Deben ser recipientes con tapa en forma de media luna, embudo invertido, con pedal o tapa vaivén. Esa última solamente para residuos comunes. Deben contar con una bolsa de polietileno según especificaciones técnicas. Deben ser recipientes rígidos e impermeables, resistentes a fracturas y a pérdida de contenido. Los recipientes rígidos para residuos punzocortantes biocontaminados deben tener el símbolo que identifique su peligrosidad. A estas alturas ya ustedes saben cuál es el símbolo para biocontaminados. Se lo están imaginando, visualizando en su cabeza. Los recipientes rígidos para residuos sólidos punzocortantes, químicos citostáticos, deben tener el símbolo que identifique su peligrosidad, el cual se acondicionará según corresponda. Únicamente para ambientes estériles, como sala de operaciones, sala de partos, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios y semejantes, se pueden utilizar recipientes de acero inoxidable, con o sin tapa. Solamente para ambientes estériles se usa acero inoxidable. Aquí tenemos algunas especificaciones técnicas. No les voy a leer todas, pero
nos dice para el almacenamiento primario, intermedio o final. La capacidad, por ejemplo, en el intermedio te dice que sean de 150 litros a más, y en el almacenamiento final o central de 180 litros a más. El espesor no menor de 2 milímetros, no menor de 5 milímetros. Material polietileno sin costuras, es decir, termoformado de una sola pieza. Bueno, otros requerimientos, ¿no? Luego tenemos los colores de bolsa y simbología. El sector salud no se rige por la norma técnica peruana de colores de bolsas o colores de tachos. Tiene residuos biocontaminados, todos los que son A usan bolsa roja, todos los que son B usan bolsa amarilla, todos los que son comunes usan bolsa negra, todos los que son punzocortantes tienen que tener un recipiente rígido, es decir, podría ser un tacho de cartón descartable, rotulado según lo establecido y demás. Los recipientes, como les decía, para punzocortantes son desechables, no se deben reutilizar. Deben descartarse al cumplir su límite de llenado. Solamente se llenan las 3/4 partes. No se presiona, no se trata de llenar completo, nada. Cuando ya lo ves lleno, es suficiente. Lo descartas y traes otro. Son exclusivos para punzocortantes. Si para este tipo de punzocortantes vas a usar cajas, tiene que ser de cartón microcorrugado y tener por lo menos capa trilaminada. Tiene que tener una base de cartón esmaltada y con una bolsa interior. ¿Por qué tanta seguridad? Porque han habido muchos casos donde la gente se contamina con agujas que tenían sangre de algún paciente, etc. Y luego, pues, mueren, ¿no? En caso de utilizar recipientes rígidos de plástico, debe contar con boca ancha que permite el ingreso de la aguja con jeringa y tapa para sellarla. Para los residuos sólidos especiales de vidrios no rotos como frascos, viales, jarabes, que traen pues, jarabes reactivos, medios de cultivo, etc., se acondicionan en cajas de cartón grueso con su respectiva bolsa amarilla, teniendo en cuenta el límite de llenado. Luego serán cerrados y se sellarán colocándose un sticker o un rótulo que diga frágil, residuo especial de vidrio. Aquí tenemos unas especificaciones para bolsas. ¿Qué te dice? Te dice que tiene que ser polietileno de baja. Tiene que ser 20% más grande al recipiente. ¿Para qué? Para que dé la vuelta y haya una especie de borde, una faldita, un sobrante, un exceso de bolsa rodeando la boca del tacho. El espesor usualmente se pide polietileno cristal, que es bien brillante, 50.8 micras, 72.6 micras, 72.6 micras es el ancho de la bolsa, del polímero. Y acá tenemos otra especificación para los punzocortantes y cistostáticos. Te piden que sea rígido, con una capacidad entre medio litro a 20 litros, depende pues de cuánto generas.
Tiene que ser rígido, impermeable, resistente al, bueno, al trastezo, al traspaso, disculpen, por material punzocortante. Debe tener también tapa de cierre hermético que selle para evitar derrames. Ah, disculpen, este es el biocontaminado, este es el punzocortantes y citostáticos. Seguiremos con temas de manejo. La siguiente etapa es la segregación. Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejado en forma especial. Se separan en el punto de generación de acuerdo a su clase para ubicarse en cada recipiente. Pasan al almacenamiento primario, luego al almacenamiento intermedio. El tiempo de almacenamiento intermedio no debe ser superior a 12 horas. Aquellos centros de salud que produzcan, bueno, de investigación, servicio médico de apoyo, etcétera, que produzcan más de 150 litros por día por área, o 150 litros por día por piso, o 150 litros por día por servicio, deben obligatoriamente implementar esta etapa de almacenamiento intermedio. Si no, no es necesario. Recolección y transporte interno. Consiste en trasladar los residuos hasta el almacenamiento central. Para cada tipo de residuos se debe usar un vehículo apropiado. Requerimientos para el transporte interno. El personal debe estar capacitado y con su equipo de protección personal. Los vehículos, contenedores o coches deben estar diferenciados por tipo de residuos, comunes, biocontaminados, especiales o en su defecto por peligrosidad, biocontaminados, especiales, no peligrosos, comunes, etc. Con una tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo y ruedas giratorias. Deben ser de material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten un manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Hablando de derrames, ¿siguen todavía todos por ahí? A ver, 3 alumnos que pongan sí en el chat. De preferencia que no sean los que siempre ponen sí porque son los únicos que están despiertos cerca del teclado. Ahí están, muchas gracias, aunque ustedes me parecen conocidos, creo que son los que siempre ponen sí cuando yo pido que alguien me tipee sí. Seguimos. También necesitamos rutas de transporte previamente determinadas. Para esas rutas queremos el menor recorrido posible entre un almacenamiento y otro. Usar el horario donde existe un bajo flujo de personas. Evitar el cruce con rutas de transporte de alimentos, ropa limpia o traslado de pacientes. Las rutas de recojo, de recolección interna, deben cubrir la totalidad de la institución. En caso de usar los ascensores para el transporte interno de los residuos, debe ser en horarios con menos afluencia de personas, colocando un rótulo con el horario de uso exclusivo. Por si acaso, ya hay varios hospitales modernos que tienen un ascensor para pacientes y un ascensor para residuos. En ningún caso, no, nunca, jamás se deben usar ductos para el transporte de residuos sólidos. Y estamos llegando ya a nuestro almacenamiento central. En este lugar, el almacenamiento final no debe ser superior a las 48 horas para biocontaminados y comunes. Profe, y para los otros peligrosos, se han dado casos, por ejemplo, para material radiactivo, que lo dejan guardado ahí unos cuantos días hasta que llega el servicio especial y se lo lleva. Requerimientos para nuestro almacén, para el diseño, para el manejo, etc. Primero,
Las dimensiones del almacenamiento final deben estar en función al diagnóstico de las cantidades generadas en el establecimiento de salud y son diseñadas para almacenar el equivalente a 2 días de generación de residuos. Es decir, primero dimensionamos porque ya tenemos la caracterización. Si sabemos que todos los días se generan 5 metros cúbicos de residuos, el almacén tendrá que tener espacio para el doble, para el equivalente a 2 días. 5 metros cúbicos por día, 2 días son 10 metros cúbicos y así se diseña. Debe estar en una ubicación que permita fácil acceso, maniobra y operación del vehículo colector externo y del que lleguen también los coches de recolección interna. También debe estar contiguo al ambiente de tratamiento de residuos, si es que hay. Debe estar construido de material noble para su fácil limpieza y desinfección, protegido de la intemperie y de las temperaturas elevadas, dotado de ducto de ventilación o de aberturas cubiertas con mallas para la ventilación. El piso y las paredes deben estar revestidas con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro. Debe contar con canaletas de desagüe, de ser el caso, si es que estamos almacenando residuos que tengan algún tipo de fase líquida. El piso debe tener cierta pendiente, para este caso una pendiente del 2% que dirija todo al sumidero y para el lado opuesto al lado de la entrada, lejos de la entrada. Además, este almacén final debe estar delimitado mediante señalización para cada clase, cada tipo de residuos. Debe tener señalizado el área para residuos comunes, el área para residuos biocontaminados y el área para residuos especiales. Algunas clínicas privadas que ya han tenido tesistas y ya han avanzado un poco, tienen además separado pues el área A1, A2, A3, A4, A5, ya mucho más bonito, bien hecho. El almacén debe tener también una puerta dotada de protección interior y superior según corresponda. Ventanas protegidas con malla fina para evitar el acceso de vectores. Se debe colocar símbolos de identificación de acuerdo con la naturaleza del residuo, puesto en un lugar de fácil visualización. También es obligatorio que esté dotado de punto de agua, punto de registro, punto de evacuación de aguas residuales e iluminación artificial interna y externa. Cerca o dentro del mismo almacén se debe destinar un área de higienización para lavar los carritos de recolección y otros equipos utilizados por ahí. El área de higienización debe estar techada, iluminada de manera artificial, con punto de agua, preferentemente a presión, un piso impermeable con drenaje, un punto de registro conectado a la red de alcantarillado. Se debe destinar cerca un ambiente de servicios higiénicos y vestidores para el personal operativo, para que se permita su aseo personal. Debe estar ubicada en una ubicación de manera que permite el fácil acceso y operación de la recolección interna y externa. El personal debe contar con sus propios EPPs y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin. Es decir, si nosotros generamos un residuo mucho más peligroso que requiere un EPP específico, todos los operarios deben tener su EPP específico, ¿no? Control de radiación, control de gases venenosos, etc. El almacenamiento final cuenta con sistemas de drenaje, de área de limpieza y de materiales y ambientes. Seguimos en las etapas y esta vez llegamos a la valorización. Acá la norma sí usa esa palabra, que es la correcta. Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo sea reaprovechado y sirva para una nueva finalidad útil al sustituir a otro material o recurso en los procesos productivos. La valorización puede ser material o energética. Tipos de valorización.
podría ser la reutilización. Para el caso de residuos sólidos comunes, papel, cartón, vidrio, metal, madera, entre otros, que por sus características son objeto de reciclaje. Pueden ser comercializados a través de las EO. ¿Qué cosa es una EO? Ya van a ver, algún día voy a ponerles una pregunta de examen que tenga un montón de siglas, ¿no? La EO llevó del EESS y del SMA y del CI hacia el DF ¿qué sería bueno pedir? ¿Qué sería bueno pedir? Un A5, para que me lo traduzcan, sería divertido. Profesor, ¿a usted le divierten cosas muy raras? A veces sí. Bueno, reutilización puede ser comercialización, puede ser compostaje solo de orgánicos de la preparación de alimentos y también contempla recuperación de aceites. Eso está en valorización, eso no es tratamiento. Pasamos a la etapa de tratamiento. El tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados puede ser opcional, previo a la disposición final. En aquellos lugares donde no existan EO que realicen la disposición final, los residuos que provengan de los establecimientos de salud, servicio médico de apoyo, centro de investigación, categorizados en el primer nivel de atención, se requerirá obligatoriamente un tratamiento previo a su disposición final. Y ya que hablamos de tratamientos, ¿cuáles serán los requerimientos para el tratamiento de los residuos sólidos? Pues contar con uno o más procesos, métodos o técnicas de tratamiento que están listadas como adecuadas y aprobadas. ¿Qué son? Esterilización por autoclave, más un sistema de trituración que puede estar interno o externo, desinfección por microondas, tratamiento químico, incineración u otras alternativas. No les voy a soplar, pero mi favorita de esta siempre fue la pirólisis. Recolección y transporte externo, que son las palabras raras con las que Salud habla del transporte. Es la actividad que implica el recojo de los residuos por parte de la EO, debidamente registrada, y se los lleva hacia la disposición final también apropiada, aprobada. Los residuos jamás, los residuos peligrosos nunca deben transportarse junto con los residuos municipales. Los residuos biocontaminados, previamente a su disposición, pueden ser tratados según los siguientes tratamientos. Estos son tratamientos. ¿Qué tratamientos? Esterilización. Se usan equipos de... A ver, todavía no estamos acá. Ya, disculpen. Esterilización. Se usan equipos de 20 a 60 litros de capacidad, los cuales no requieren de un IGA para su funcionamiento. Tan, tan, tan. Ese es un truco muy bueno. Porque si compran uno un poco más grande, lamentablemente tendrán que tener un IGA. Y obviamente todo el proceso de los 120 días para que te los apruebes en ACE. Desinfección química, inertización. Para el caso de agujas, se puede utilizar un destructor de agujas o desinfectarlas en envases rígidos. Por ejemplo, una galonera debidamente sellada y rotulada con la inscripción residuos punzocortantes. Llegando a la etapa de disposición final. Son los procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Ningún tipo de misterio por ahí. Además de esos, como ustedes saben, también esta norma técnica contempla la capacitación en el manejo de residuos sólidos. Según el cronograma que presente la institución,
La metodología debe ser participativa, concisa, con ideas, fuerza, que sean motivacionales, que generen el compromiso y el cumplimiento de las actividades. El contenido de los temas debe abordar aspectos normativos y de gestión, operativos y conocimientos teóricos prácticos. ¿Te dicen qué tipos de temas necesitas? No. Cada institución decide cuáles o prioriza cuáles son los temas que debe usar para su capacitación. Profesor, ¿está tomando nota para después preguntarnos en el examen? Jamás, les diré. Bueno, autoridades. Esa está muy fácil. A nivel nacional, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, una institución que su nombre comienza con DI y termina con GESA, es responsable de brindar la asistencia técnica y supervisar el cumplimiento de esta norma técnica, ¿no? Del manejo de los residuos hospitalarios. Asimismo, supervisa, fiscaliza, sanciona la gestión y el manejo de los residuos en establecimientos de salud, servicio médico de apoyo y centros de investigación a nivel nacional. Y a nivel regional, las DIRIS o DIRESAS o JERESAS son las responsables de la difusión de la normativa técnica de salud como su implementación. Además, brindan asistencia técnica y podrían también avisar para supervisión y demás. En el nivel local, cada establecimiento de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación públicos, privados y mixtos supervisan su cumplimiento en su jurisdicción. Es decir, ya a nivel micro, cada institución debe hacerse responsable de su manejo de residuos. Muy amablemente, les digo que esta es una de mis normas técnicas favoritas, si es que no es mi norma técnica favorita, da varias herramientas muy adelantadas. Esta norma es del 2018 y da herramientas súper útiles. Bueno, seguro que asumió que la gente de salud no es experta en residuos, ni son prácticamente, no son ingenieros ambientales ni nada. Les dio muchas buenas herramientas. Por ejemplo, les da ejemplos de residuos generados en áreas, unidades, servicios de los establecimientos de salud. Es decir, ya les da una muestra de cómo sale una caracterización o cómo algún hospital ya había clasificado, agrupado sus residuos. Bacán, con un ejemplo, uno se anima ya a hacer su propia caracterización. También te dan una ficha de caracterización de residuos sólidos por volumen, área, servicio, no sé qué, y una ficha de caracterización para el peso. Entonces, te obligan a que hagas tu caracterización, pero en los anexos te dicen, aquí está, imprime estas fichas, imprímelas 8 veces porque son 8 días, pesa, apuntas acá lo que te pide la ficha y listo. No necesitas haber pasado por los cursos del profesor Velarde de la universidad para hacer tu caracterización. Anexo 4, también dan ejemplos de cómo se hizo una caracterización en otro hospital, para que le pierdan el miedo, para que vean cómo se hace. El anexo 5 les da un ejemplo de caracterización de residuos sólidos. Disculpen. El anexo 5 les da un ejemplo del contenido del informe del estudio de diagnóstico basal o inicial.
Así como cuando no solamente les pido que hagan el tallercito, sino que ya les dejo un documento de muestra para que haya menos miedo a fabricar algo. Así también el 2018 ya lo hacía esta norma técnica de salud, cuando otros sectores, más bien un poco más mala gente, escanean la imagen, la convierten a PDF para que nadie pueda marcar nada, ni siquiera puedas cortar una palabra para usar esa palabra en un documento, nada. Siempre te quieren dar, bueno, a veces te quieren poner, hacer la vida mucho más difícil. Esta norma técnica no, esta norma técnica te dio ejemplos de todo. Te dan un índice sugerido, un contenido del plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Te dan un contenido también sugerido, es decir, un índice sobre el programa de minimización y manejo de residuos sólidos. Luego viene su matriz con los tipos de sistemas de tratamiento para residuos sólidos peligrosos, para que veas cuál implementas. ¿Te gusta incineración? ¿Te gusta la autoclave? ¿Te gusta la pirólisis? Etcétera. Todo eso está por ahí. El anexo 9 tiene una lista de verificación de gestión y manejo de residuos sólidos. Recuerden su curso de residuos cuando no solamente tenían que conocer la generación vía caracterización, sino que también tenían que saber cómo se estaba haciendo el manejo, cómo se estaba haciendo la gestión de los residuos, etc. A veces uno no sabe bien cómo darse cuenta si está bien o mal la gestión y el manejo de residuos. Pero esta norma técnica, muy amablemente, tiene ya listas de verificación bastante buenas. El anexo 10 te dice el EPP mínimo. El anexo 11 te dice cómo debes lavarte las manos. La manera correcta. Si te lavas muy poquito, si te lavas muy rápido, si te lavas solamente las palmas, no es lo correcto. El anexo 12 da planos referenciales sobre tipos de almacenamiento central, sobre el tipo de almacenamiento, para que veas también cómo podrías diagramarlo, dimensionarlo y poner rutas. El anexo 13 te da el procedimiento para la limpieza y recojo de pequeños derrames con mercurio, que eso me pareció súper interesante. El anexo 14 te da el kit de limpieza y recojo de pequeños derrames con mercurio. Y el anexo 15 te da una ficha de registro diario de generación de residuos sólidos. En establecimiento de salud, servicio médico de apoyo, centro de investigación. Sí. Además de eso, nos comenta también que hay 3 criterios importantes para selección del tipo de tratamiento en tu centro de salud, etc. Que ayuda bastante. Te dice que hay factores técnicos, pero si eres ingeniero, no te olvides de los factores sociopolíticos y los factores legales. Y lo mismo si eres abogado, no te olvides de los factores técnicos ni de los factores sociopolíticos. Los factores técnicos que podemos evaluar son el impacto ambiental, los costos y tiempos de instalación, los suministros necesarios para la instalación de los equipos, los insumos para la operación de los equipos, número de horas diarias de utilización del sistema en función de la cantidad de residuos que serán tratados. Si estás planificando comprar una máquina que solo va a funcionar media hora, 2 días a la semana, estás planificando mal. También vas a considerar los costos operativos y de mantenimiento según el número de horas, los factores para determinar las horas de funcionamiento, también cubrir contingencias por paralización del funcionamiento del mismo, factores de seguridad del personal, si es que van a estar expuestos o no, requerimientos normativos de permisos para que funcione, para instalar, existencia de soporte técnico a nivel nacional. No vayas a comprar un equipo de Singapur y que la única pieza que se malogra rápido tienen que volver a traerla directamente desde Singapur, no te va a salir a cuenta.
Y también, bueno, aparte del soporte técnico, si es que hay capacitación correspondiente también nacional. Luego vienen los factores sociopolíticos. Al seleccionar un tipo de tratamiento, se debe considerar además además de la conveniencia económica y técnica, ciertos aspectos. Las condiciones específicas locales que pueden causar suspensiones accidentales de operación o bajo rendimiento de la misma. Las condiciones futuras y cambios potenciales, como los relacionados con regulaciones y estándares. Actitudes contrarias y eventual oposición pública a una o más opciones de tratamiento o eliminación de los residuos tratados. Se recomienda que la tecnología escogida para el tratamiento no genere ningún tipo de gases ni líquidos contaminantes durante el proceso de tratamiento. Y factores legales. ¿Qué podemos ver en los factores legales? Principalmente que las infraestructuras de tratamiento y disposición final que vamos a usar estén debidamente registradas y autorizadas. Eso incluye también a la EO que nos dé el servicio de moverlo a esos lugares. ¿Qué tecnologías de tratamiento tenemos? La incineración, que es nuestro proceso de oxidación química en el cual los residuos son quemados bajo condiciones controladas para oxidar el carbón e hidrógeno presentes en ello, destruyendo con ello cualquier material con contenido de carbón, incluyendo los patógenos. Como ya hemos visto, es absolutamente obligatorio, no negociable, que el dispositivo debe contar con 2 cámaras o más de incineración. La primera cámara debe alcanzar temperaturas entre 650 a 850 grados centígrados para combustionar los desechos de contenido de carbono e hidrógeno, y la cámara secundaria debe alcanzar temperaturas superiores a los 1200 grados, donde los gases provenientes de la cámara primaria serán destruidos para destruir dioxinas, PCBs, SOs y NOs, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, entre otros. Con este calor nos aseguramos de romper sus cadenas químicas, logrando un efluente o una emisión con un mínimo de emanaciones peligrosas. Los gases de combustión de la cámara secundaria deben pasar a través de un sistema de lavado de gases, con duchas y filtros y demás, para limpiar estos gases y que no vayan a la atmósfera. No sé para qué les cuento esto, si esto ya lo saben ustedes que han estudiado tranquilamente cuando les conversé sobre la incineración. Una incineración no es quemar, es incinerar. Y un incinerador no es un quemador. Esterilización a vapor. El proceso que utiliza vapor saturado a presión en una cámara, utilizando para ello el autoclave o retort, que es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas, dentro del cual someteremos a los residuos a altas temperaturas con la finalidad de destruir los agentes patógenos que estén presentes en los residuos sólidos. Este proceso es más conocido como esterilización a vapor, aunque también le decimos autoclave. ¿Qué más les cuento sobre esto? Alrededor tiene una chaqueta de vapor, es decir, un recubrimiento donde se acumula el vapor y eso abastece con vapor caliente a la cámara principal. La temperatura y el tiempo son los parámetros fundamentales para la esterilización con vapor. Las temperaturas de operación no deben ser menores a 121 grados por un tiempo de 30 minutos como mínimo. Si por algún momento la temperatura decae, aunque sea unos pocos segundos, se tiene que volver a iniciar el ciclo de esterilización.
Los parámetros de presión, tiempo y temperatura que emplean para este sistema dependen del tipo de equipo que se adquiera y se debe tener el sustento técnico científico correspondiente. También una tecnología muy conocida, muy sencilla. Desinfección por microondas. Sí, exactamente sí, justo lo que estás pensando. El microondas también puede servir para esterilizar, desinfectar. Esta radiación electromagnética de corta longitud se aplica a los residuos y afecta principalmente a las moléculas de agua que contienen la materia orgánica, provocando, como son energía, provocan un cambio en sus niveles de energía, manifestándose a través de oscilaciones de alta frecuencia. Todos ustedes, con su amplia cultura física, saben que, profesor, cultura física, yo hago mucho ejercicio, esa cultura física no. Con toda su cultura física, saben que si hay mucha energía y comienza a oscilar, eso significa en lenguaje coloquial que se calienta. Las moléculas de agua al chocar entre sí friccionan y producen calor, elevando la temperatura del agua contenida en la materia, causando la desinfección de los desechos, de los residuos. Aplicar esta tecnología implica una trituración y desmenuzamiento previo de los residuos, porque las microondas no tienen mucho poder de penetración. Entonces se hace esta trituración a fin de mejorar la eficiencia del tratamiento. Al material granulado se le inyecta vapor de agua y es transportado hacia la cámara de tratamiento, donde ahí hay 2 o 3 magnetrones que dispararán microondas. El producto final, ya triturado, ya esterilizado por microondas, está listo para ir al relleno sanitario normalito. No necesita relleno de seguridad si ya está esterilizado. El volumen de los residuos se reduce en un 60% aproximadamente. Luego viene mi tecnología favorita, la pirólisis. Aunque la tecnología de bioconversión también es mi favorita. Se pelean ahí, no importa. Es un proceso de inactivación de los microorganismos infecciosos por la descomposición química de sus moléculas al ser sometidos a intenso calor en un ambiente controlado. Es una tecnología emergente dicen, pero ya tiene más de 10 años en Brasil tratando residuos hospitalarios sin problema. Y se aplica calor sin oxidación para lograr una descomposición química de las moléculas orgánicas en sus elementos simples sin generar dioxinas ni furanas. En la cámara normalmente el calor es generado por energía eléctrica y las paredes de la cámara son enfriadas con agua. Aunque ya hemos visto que hay otras tecnologías donde el mismo no necesita energía eléctrica, sino después de arrancarlo, el mismo calor de la reacción exotérmica de destrucción-oxidación sigue manteniendo funcionando el proceso de pirólisis. Plasma. Es un proceso en el cual se destruyen los patógenos por alta temperatura que se genera al ionizar un gas en una cámara de tratamiento. Un arco eléctrico se produce y con ese proceso el plasma llega a temperaturas muy altas, unos 6.000 grados centígrados será, ¿no? No me acuerdo bien, pero creo que esa es la temperatura del plasma frío. Que destruyen a los patógenos y claro, todo lo demás que toque el arco eléctrico. El tratamiento químico es mucho más común y silvestre. Es la destrucción de los patógenos por acción química de ciertos compuestos. Es una tecnología útil para centros de salud, puestos de salud, establecimientos cuya generación de residuos sólidos biocontaminados es pequeñita. Por ejemplo, no excede los 10 kilogramos diarios o los 150 litros. Con esta técnica se logra la desinfección del residuo por contacto. Tenemos una bañera, una batea llena de químico esterilizante y ahí es donde vamos a sumergir nuestros residuos contaminados. Otra forma es la forma actual que usan prácticamente todas las personas, que es rociar completamente
el residuo, lo que sea, con este aspersor de alcohol, por ejemplo, o de hipoclorito, o de cloro, o de alcohol yodado, o de lo que quieran usar para desinfectar. Eso es la desinfección química. Al utilizar este sistema se debe considerar otros factores que pueden interferir con la desinfección, como son el pH, la temperatura, la presencia de otras sustancias químicas, etc. Porque a veces estos factores quitan eficiencia en el tiempo al químico esterilizante y deberías cambiar poco a poco el químico. No puedes tener una batea llena de hipoclorito de sodio y empezar a sumergir los residuos porque poco a poco va a perder su eficacia. Ya después de un par de días seguro que su eficacia estará por la mitad, ya no esteriliza tan bien. Se deben adoptar medidas de higiene y seguridad para proteger a los operarios durante los procesos de desinfección. No huelan los productos desinfectantes, ni de casualidad. Los vapores de cloro, los vapores de ácidos van a maltratar sus pulmones. También hay que asegurar que las descargas de estas aguas con elementos químicos esterilizantes no vayan a una petar. Si la institución, si el hospital, si la clínica, si la posta tiene una pequeña petar, que estos productos esterilizantes no vayan a la petar, porque ya ustedes saben por qué, pues, porque las tecnologías biológicas, si las matas, ya no funcionan. La desinfección química se hace mediante el uso de germicidas. ¿Qué germicidas? Amonio cuaternario, formaldehído, glutaraldehído, yodóferos, yodopovidonas, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, y está clarito que varios de estos se usan regularmente. Oh, me faltó el ozono, entre otros, en condiciones que no causan afectación negativa al ambiente ni a la salud humana. Es importante tener en cuenta que todos los germicidas en presencia de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo poco a poco eficacia, debido primordialmente a su consumo en la oxidación y todo lo demás. Estos métodos son aplicables principalmente a material sólido y compacto que requieran desinfección de superficie, como punzocortantes, espéculos, material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos tipo invasivo. Es una desinfección que puede ser usada para residuos que luego serán enviados a otro tratamiento, por ejemplo, incineración. Pero, alerta total. En desinfección de residuos que posteriormente son enviados a incineración, no se debe usar hipoclorito de sodio ni hipoclorito de calcio. Y esa debería estar obvia absolutamente para ustedes, futuros ingenieros ambientales. Cuéntenme en el chat por qué no debo usar hipoclorito de sodio ni hipoclorito de calcio cuando estoy enviando cosas a incineración. Traten de adivinar la respuesta en el chat, por favor. Y yo continúo un poquito más para redondear el tema del tratamiento químico. Los residuos biocontaminados se depositan en un recipiente donde son mezclados con el desinfectante. Comburente, buena idea, pero no es eso. Ya les he comentado antes ciertos problemas que tenemos en los incineradores. A ver, traten de seguir adivinando que ahorita le chuntan. Pero bueno, entonces el residuo se pone en un recipiente donde está en contacto con el líquido, luego del periodo de contacto recomendado se escurre
y luego es transportado al relleno sanitario, al relleno de seguridad, etc. O al tratamiento que uno quiera. Ahora sí, voy a revisar el chat. ¿Cuántas respuestas de los 21 conectados? Una persona me ha puesto que podría ser porque son comburentes. Y muchas gracias por participar, pero no, esa no es. Alguien más, por favor, más respuestas. Ya si hubiera nota por participación, hace rato que estarían jalados. Bueno, lamentablemente no podemos perder mucho tiempo aquí porque todavía hay bastante que ver. Entonces les comentaré. No les voy a dar la respuesta porque está interesante para preguntarlo, pero si algo se llama hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, podría ser que el problema esté en el hipoclorito. Y de todo ese hipoclorito, pues lo que más problema me da es el cloro. ¡Chan, chan, chan! Seguiremos con el número 7 de nuestra lista de tratamientos, neutralización. La neutralización es utilizada para tratar residuos peligrosos con características de corrosividad. Esta tecnología se lleva a cabo ajustando el pH de una sustancia química corrosiva a niveles de neutralidad. Un residuo neutralizado puede requerir un tratamiento secundario dependiendo de los constituyentes peligrosos que tenga, pero antes de eso tiene que ser pues, neutralizado para que no genere daños al equipo. Este método de tratamiento es aplicado a residuos líquidos generados en actividades de anatomía patológica, laboratorios clínicos, rayos X y otros que generen este tipo de residuos, usualmente ácidos. Inertización y solidificación. La inertización es un término técnico que significa dejar quieto, dejar inactivo, y se aplica en la ingeniería ambiental para indicar que un proceso de tratamiento de residuos catalogados como peligrosos, sean líquidos o sólidos, sean inmovilizados para inactivar o minimizar su potencial naturaleza química y su posterior disposición. Se utiliza para reducir la movilidad y toxicidad de los contaminantes presentes en los residuos mediante procesos de estabilización-solidificación que consiste en el uso de aglomerantes y aditivos para obtener un producto final sólido, cuya eliminación en un relleno sanitario no suponga un problema para la salud de las personas. Este método de tratamiento se aplica a residuos punzocortantes que se encuentren en envases rígidos de polietileno, residuos líquidos generados en rayos X, anatomía patológica, etc., debiendo usar previamente su indumentaria de protección personal. Se utilizará para solidificar el residuo algunas cosas. ¿Qué podemos usar para solidificar un residuo? Lo vimos la clase pasada. Cemento, cal, yeso, arena, arcilla, entre otros. Luego tenemos el relleno de seguridad o un relleno sanitario con celdas de seguridad. En cualquiera de los dos casos está permitido disponer de manera segura los residuos biocontaminados. Son una tecnología para disposición de los residuos sólidos de establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo, centros de investigación en el suelo, sin causar perjuicio al ambiente, sin causar molestia o peligro para la salud y seguridad pública. El relleno de seguridad debe ser considerado como una forma de realizar la disposición final y no como un método de tratamiento. Ojo, está en mi lista, pero no es tratamiento porque no estamos alterando ni la composición de peligrosidad ni está transformando nada de estas cosas, ¿no? No se transforman las características físicas, químicas ni biológicas de los residuos peligrosos.
La administración del establecimiento de salud, servicio médico de apoyo, centro de investigación, debe asegurar que el operador de residuos encargado de la disposición final cuente con la certificación ambiental y los registros otorgados por la autoridad competente y esté al día con sus autorizaciones de funcionamiento. Acercándonos a la recta final, vamos a ver el tema de monitoreo y evaluación. Para el monitoreo y evaluación, esta norma técnica muy amablemente nos da algunas fichas. La ficha de verificación de cumplimiento de los aspectos de gestión, la ficha de verificación de cumplimiento del manejo, la verificación del cumplimiento de los aspectos de gestión, para servicios, establecimiento de salud de nivel 2, de nivel 3, etc. Y son estas fichas de acá. Estas las vamos a ver, no se las voy a leer completa, pero las vamos a ver en cierto detalle porque son súper útiles. Por ejemplo, puedes poner puntaje para evaluar cumplimiento de aspectos de gestión. Como les digo, es muy útil y revisamos el punto 1, aspecto administrativo. Elaboró el diagnóstico inicial de manejo de residuos sólidos. 1.6. El personal de limpieza cuenta con sus debidas evaluaciones de salud ocupacional. 1.10. Las actividades del plan o programa de manejo están incluidas en el plan operativo anual POA o el plan operativo institucional POI o documento que haga sus veces. Súper útil para que no se nos pase nada. Punto 2. Del diagnóstico inicial de la gestión y el manejo, a ver si lo han hecho bien. ¿Cuenta con el diagnóstico inicial basal? ¿Sí? Ah, no, tac. Punto 3. De la elaboración de documentos técnicos administrativos. Hizo su declaración anual, presentó su manifiesto de residuos, presentó su plan o programa de manejo, conserva los manifiestos por 5 años, reporta la generación de residuos. Y vienen las etapas del manejo de residuos sólidos. En el acondicionamiento, se cuenta con la cantidad de recipientes acorde a sus necesidades. El recipiente para residuos punzocortantes es rígido. Las áreas administrativas cuentan con recipientes y bolsas de color negro para el depósito de residuos comunes. Etapa 2, segregación y almacenamiento. Se disponen de residuos en el recipiente correspondiente según su clase, etc. Y claro, cada fase que vas avanzando puedes tú evaluar sumas los puntajes y te sale si es muy deficiente, si es deficiente o es aceptable. Y poco a poco tendrás la evaluación de cada etapa del manejo hasta que digas, todo este manejo es muy deficiente, pero estas 3 etapas son muy buenas, todo lo demás está hasta las patas, está muy mal. Recolección y transporte, si cuentas con coches o tachos con ruedas, si los coches tienen tapa, si no estás usando los tachos o coches para ningún otro propósito, nada que se fueron los doctores, se fueron los pacientes y usan los cochecitos para jugar carreras entre los operarios, no. Temas del almacenamiento final, si el almacenamiento final está correctamente limitado y señalizado, si el personal de limpieza que trabaja ahí cuenta con la indumentaria de protección adecuada. Y ¿cómo sabemos cuál es la indumentaria apropiada? También esta norma técnica nos da una tablita de qué tipo de uniforme, qué tipo de guantes, de calzado y de respirador se necesitan en cada lugar. Por ejemplo, tu uniforme normal básico te sirve para acondicionamiento, transporte interno, almacenamiento y tratamiento por autoclave. Pero si tienes un incinerador, vas a necesitar otro tipo de uniforme, el traje aluminizado para reflectar un poco de la radiación infrarroja y que no te quemes. Hay enfermedades por exposición severa a altas temperaturas. Y eso es prácticamente todo lo importante en esta norma técnica de salud. Pero nos iremos al más útil
de los anexos que he visto en tiempo, ¿no? Otro que le hace la pelea es el anexo que nos dice cómo manejar los asbestos o las calaminas de asbesto. Pero este de acá está muy bueno. Es el procedimiento para limpieza y recojo de pequeños derrames con mercurio. Con su flujograma dice: retire las alhajas de manos y muñecas. Utilice los EPPs adecuados. Guante, mascarilla y mandil. Listo. Ya sabes que eso es lo primero que tienes que hacer. Luego, abre tu kit de limpieza para derrames de residuos con mercurio. Vas a recoger los restos de vidrio u objetos cortantes pequeños en un contenedor de plástico rígido con tapa hermética, que es de boca ancha, y se colocan dentro de una bolsa amarilla. Para el caso del vidrio de mayor tamaño, se procede a embalarlo, rotularlo y colocarlo en la bolsa amarilla. Utilizando la linterna o una linterna, localiza las gotas de mercurio. Con la linterna van a brillar, sobre todo en un cuarto oscurecido, y las vas a recoger. ¿Cómo las vas a recoger? Las vas a aspirar porque vas a tener un gotero o una jeringa sin agua para poder recolectar estas gotas de mercurio. Transfiera lenta y cuidadosamente el mercurio a un recipiente plástico con tapa. Nunca use vidrio. Coloque el recipiente en una bolsa hermética tipo Ziploc, lo rotula y lo guarda. Luego de haber recogido las gotas más grandes, utilice cinta adhesiva para recolectar las gotas más pequeñas y difíciles de ver. También coloque la cinta adhesiva en una bolsa Ziploc, ciérrela y rotule con que está contaminado con mercurio. Paso 7. Utilice azufre en polvo. Espolvoree sobre el área contaminada con mercurio. El azufre se ligará con el mercurio y el mercurio ya no podrá escaparse para envenenar a las personas o animales. Paso 8. Dispongan todos los recipientes recogidos así en la bolsa amarilla. Paso 9. Después de la descontaminación, mantenga el área de derrame con una buena ventilación de aire exterior, ventanas abiertas, etc., por lo menos 24 horas posteriores a la limpieza del derrame, para que los vapores de mercurio no nos envenenen. Y eso es todo. 9 pasos. Una pequeña curiosidad. ¿Qué cosa trae el kit de limpieza y recojo de pequeños derrames con mercurio en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación? Bolsas plásticas tipo Ziploc en un grosor de 2 a 6 milésimas de pulgada o de 50 a 150 micras, con sellado hermético. Check. Recipiente de plástico rígido, aproximadamente de 4 a 5 centímetros de diámetro, con boca ancha, ¿no? O, bueno, disculpen, 3 a 5 centímetros de longitud por 3 centímetros de diámetro, con tapa hermética, boca ancha. Con un poquito de agua o agente de supresión de vapor para recopilar el mercurio elemental. Objeto número 3. Recipiente de plástico rígido para punzocortantes con una abertura amplia, hermético resistente a la perforación para recoger vidrios rotos contaminados con mercurio. Número 4. Bolsas plásticas para residuos especiales color amarillo. Número 5. Etiquetas para rotular los recipientes como residuo con mercurio. Número 6. Plumón con tinta indeleble para rotular residuo con mercurio. 7. Caja de plástico o recipiente tipo tupper para los punzocortantes. 8. Espátulas de borde plano o similar de plástico para empujar las cuentas o las gotas de mercurio hacia una cuchara plástica o pala. Si no están disponibles, pueden usar tarjetas de plástico, pedazos de cartón firme o papel grueso.
9, linterna. 10, cucharitas o palitas plásticas. 11, pinzas descartables para remover pequeños pedazos de vidrio quebrado. 12, gotero o jeringa descartable para aspirar las gotas de mercurio. 13, cinta adhesiva o cinta pegajosa para recoger las gotitas pequeñas de mercurio. 14, toallas de papel o papel absorbente. 15, agente de supresión de vapor, que podría ser azufre en polvo, hojuelas de zinc, almohadillas absorbentes que también se venden. 16, material para descontaminación. Podría ser peróxido de hidrógeno al 3%, hisopos de algodón para frotar ahí el peróxido de hidrógeno. Podría ser una solución de tiosulfato de sodio. Podría ser una barra de jabón y toallas de papel. También para pegar ahí el mercurio. Y ya, lo último de la fiesta, ya con esta nos vamos. Salió la la resolución ministerial 099 de emergencia sanitaria y estado de emergencia, que se aplica a todos los domicilios del área urbana y rural, centros de aislamiento social obligatorio temporal de personas, como hospedajes o similares, centros de abastos, bodegas, locales comerciales, en oficinas administrativas, públicas y privadas. Y nos dice que por la emergencia sanitaria se deben usar tachos con abertura pedal. En su interior colocar bolsa de polietileno, mascarilla, guantes descartables deben ser retirados con cuidado. Deben doblarse a la mitad las mascarillas y los guantes y romper las tiras de las mascarillas. Disponer en una bolsa plástica con doble nudo y rociar una solución de hipoclorito de sodio en la parte donde los operarios tendrán que manejarla. Los huéspedes deben sacar la bolsa amarrada. El recojo, bueno, ya no importa. El personal rocía hipoclorito en bolsa y marca la bolsa también. El personal de recojo, ¿no? De la municipalidad o del servicio. En centros de abasto, alias mercados, pero también otros tipos de centros de abasto, cada puesto debe tener un tacho con tapa vaivén o pedal de 20 a 50 litros, con bolsa, y ahí dispondrán mascarillas y guantes, igual que el punto anterior. Al final se amarra y se usa doble nudo y se rocía con hipoclorito. En bodegas, exactamente igual. En comercios, exactamente igual. En oficinas, igual. No se adquirirá, bueno, el Estado no adquirirá bolsas de un solo uso, ni cañitas, ni tecnopor. La segregación selectiva se da en bolsas que también se van a cerrar y van a tener que rociarlas con hipoclorito. Y ahí pondrán, pues, reaprovechables, ¿no? Los plásticos, etc. Finalmente, las empresas operadoras de residuos, ya lo último, esto, no se los puse acá, debí poner una para las EO. Pero bueno, les cuento igual. Las empresas operadoras de residuos deben actualizar sus planes de contingencia, desinfectar equipos y vehículos, controlar la salud del personal, justamente por el tema COVID-19. Los operarios deberán trabajar con un distanciamiento de 2 metros y evitar en todo momento tocarse los ojos, la boca y la nariz, así como la mascarilla. Se debe estornudar protegiéndose la nariz y la boca. Se debe lavar y desinfectar las manos frecuentemente. Actualmente sabemos que es mucho mejor lavarse las manos con agua y jabón que estar desinfectándose las manos con alcohol gel, alcohol líquido y alcohol y demás. Para el COVID-19. Evitar el uso de adornos y ornamentos. Nada que mis pucas, mis chaquiras, mi colgante, el dije, el anillo, los aretes, el piercing, nada de esas cosas. Durante el desarrollo de sus actividades. Claro, si después van a ir a tratar de pescar un incauto o una incauta, ahí sí supongo que pueden adornarse más.
Insumos de limpieza y desinfección personal. Alcohol al 70%, alcohol gel al 70%. Insumos químicos de limpieza y desinfección por COVID-19. Se puede usar hipoclorito de sodio al 1%, alcohol entre el 62 y el 71% y peróxido de hidrógeno al 0,5%. ¿Alguien dijo ivermectina? ¿Alguien dijo clorito de sodio? No, mucho menos que se lo coma. Y eso es todo por la teoría del día de hoy. Muchas gracias por su preferencia. Nos vemos la siguiente sesión. Esperad astra y aquí está no está la bibliografía actualizada. Se los actualizo antes de subirlo. Es la 1295-2018 del MINSA, la norma técnica de salud 144 y la resolución ministerial 099-2020 del MINA.